Hola, bienvenidos a otra cápsula de 100 preguntas cotidianas, 101 respuestas bíblicas. Hoy, desde una perspectiva bíblica, veremos la pregunta: ¿Dios tiene específicamente preparada a una sola persona con la cual voy a casarme? Alguna vez escuché decir a alguien en un congreso de jóvenes que las 3 decisiones más importantes en la vida de todo ser humano son: 1. ¿Qué vamos a estudiar? 2. ¿Con quién nos vamos a casar? Y 3. ¿Aceptaremos o no a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Muchos hemos tomado alguna de estas 3 decisiones. Y claro, las 3 son importantes, pero la tercera no solo es importante, es vital. Juan 3:18 lo define de esta manera: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero bueno, el día de hoy nos centraremos en la segunda decisión. Sin embargo, no dudes que los principios bíblicos que veremos también son válidos para responder la primera. Bueno, bíblicamente, un cristiano debería de buscar casarse con otro creyente que comparte un compromiso similar para seguir al Señor Jesús. Casarse con un incrédulo no es una opción para el creyente. Pablo menciona en la segunda carta a los Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Por lo tanto, si un cristiano se casa con un no cristiano, él o ella ciertamente se ha casado con la persona equivocada al violar la voluntad de Dios, y debe afrontar las consecuencias de esa decisión. En algunos casos, podrían estar casados con una persona indiferente, enojona y que no es humilde, entre otras cosas. Y en el peor de los casos, con alguien que sea abusivo, adicto o tal vez violento. Claro ejemplo tenemos del pueblo de Israel, que al casarse con mujeres que no eran del pueblo de Dios, los llevaron a la idolatría de otros dioses y por ende a pecar en contra de Dios. Una de las decisiones más importantes que haremos en la vida puede ser casarnos, porque cuando dos personas se casan, ellos se aferran el uno al otro y se vuelven una sola carne, lo cual debe ser permanente e inseparable. Génesis 2:24 lo expresa de la siguiente manera: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Tal vez pienses que hiciste una mala decisión. No te preocupes, como lo vimos en la cápsula pasada, la voluntad y el deseo de Dios no es que se separen o se divorcien. Dios desea restaurar ese matrimonio. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. 1 Pedro 3:1. Y entonces, ¿puedo saber si en la voluntad de Dios Él tiene a alguien específico para mí? Sí, pero no de la manera en que piensas. Dios no tiene determinada la persona con la cual te vas a casar algún día. Si fuera el caso, muchos quedarían sin pareja, como lo vimos. Tal vez algunos cometan el error de elegir a una persona que no sea la voluntad de Dios para su vida. Entonces, una manera de saber la voluntad de Dios es entregarse a Él como sacrificio vivo, no conformándonos a este siglo y sobre todo renovando nuestra mente mediante su palabra. De esa manera podremos comprobar que su voluntad es agradable, buena y perfecta. Eso lo vemos en Romanos 12, del 1 al 2. No es que te levantes un día y digas fulano o fulana es para mí. No, uno debe de orar y pedir sabiduría y dirección de Dios. Santiago 1:5 lo dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tú conoces a una persona y te das cuenta que tiene gustos, sueños y ambiciones, y conforme más conoces a esa persona, compruebas si es la voluntad de Dios o no. Como seres humanos nos dejamos guiar por lo que ven nuestros ojos, nuestros gustos, lo que para cada uno de nosotros es atractivo en otra persona. Y al momento de elegir a un compañero de vida, buscamos muchas cosas o ponemos muchos requisitos, los cuales debería de tener para así poder iniciar algo. Pero Dios tiene una opinión que es perfecta en todo sentido. A diferencia de nosotros, Él no cambia de opinión. Dios conoce y considera las características de las personas en las cuales nosotros mostramos algún interés. Sin embargo, a diferencia de nosotros, Él sabe quién de todas esas personas, cada una dotada de diferentes cualidades y virtudes, será la mejor opción para nosotros.
Él conoce perfectamente de qué pie flaqueamos, de qué cosas la persona adolece, y en su sabiduría Él nos guía a la persona que mejor nos complemente en nuestras debilidades y a la cual nosotros seremos de bendición para las suyas, siendo de edificación y fortaleza mutua. Algunas personas buscan primero un cónyuge y la voluntad de Dios cae en el olvido. La persona soltera debe de concentrarse en convertirse en la persona que Dios quiere que él o ella sea, y sobre todo también deleitarse en el Señor. Solo así podrá comprometerse a salir solo con aquellos que también son cristianos fuertes y en crecimiento. Pero para evitar errores es necesario escuchar y guardar su palabra, como lo dice Lucas 11:28. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dios siempre tiene la mejor elección en todas las decisiones para sus hijos, y no solamente en la que al matrimonio se refiere.